Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 4. Yo soy Aramiel Barenga Yo soy Betty Figueredo. y estamos aquí para seguir hablando sobre los dichos y frases de los paraguayos, que es lo que estamos desarrollando en este momento como para poder ir, ¿cómo se dice? Echando luz. Echando luz sobre los dichos y frases que habíamos dejado en las redes sociales. Exacto. Bueno, queremos agradecer antes que nada a todas las personas que se sumaron al podcast, tanto en todas las plataformas de podcast, sean Spotify, Deezer, Amazon, Google, todas, YouTube. Tuvimos una repercusión súper linda, muchos comentarios, muchísimas gracias a la gente. También quiero agradecer, mamá, a la gente que dejan el número de la productora en el 0984-718-889. Nos va dejando mensajes, ¿verdad? La producción nos pasa todos esos mensajes, vamos viendo de contestar. No siempre podemos, hay gente que pide que se le llame, pero es un poco difícil porque vivimos una vida un poco atareada, pero Así mismo. recibimos todos sus mensajes y estamos muy contentos. Entonces, si estás escuchando este podcast y querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las plataformas que son Facebook e Instagram. También estamos en TikTok, que me estoy olvidando de mencionar, y en YouTube. Vamos mencionando: en Facebook estás como @Betty Figueredo, en Instagram estás como @BettyFioficial, en TikTok estás como @BettyFigueredo01. Y yo estoy en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. Y en el canal de YouTube, que sos vos la que tenés, estás como Betty Figueredo, @Betty Figueredo, y tiene tu cara. O sea, Ujú. no van a fallarle en encontrar. Bueno, y ¿Cómo es que se dice ahora mi feedback? feedback. El Tenemos, feedback siempre es importante, tenemos, ¿verdad? gracias a Dios, Estamos y súper así contentos, mismo es lo que contentas. esperábamos para saber si estamos cumpliendo, si estamos haciendo bien la tarea, Sí. y estamos teniendo esa respuesta. Estamos muy felices y agradecemos a la gente que nos deja ese saludo y ese bien hecho. Dios mío, es un apapache para el alma porque realmente Totalmente. lo hacemos a todo pulmón y es demasiado lindo sentir todo ese cariño, toda esa contención, porque la verdad es que es un poco atemorizante muchas veces hacer esto que hacemos, pero lo hacemos de corazón y esperamos Así que mismo, es como caminar en el aire sin sí, saber si uno tiene un piso o no tiene, o es sí, como tirarse a una pileta sin saber si tenés agua o no, sí. ¿verdad? Entonces, sí, ahora sí estamos sabiendo que sí hay agua en la pileta y que sí hay un piso que nos sostiene, que son ustedes. Así mismo, yo controlando igual acá mi sonido. Bueno, hoy vamos a tratar sobre los dichos y frases de los paraguayos, parte 3. Exacto. Para los que están escuchando el podcast, pueden entrar en las diferentes plataformas que mencionamos y que también ponemos en el video. Bueno, los que están en el podcast ya escucharon las diferentes plataformas, entonces ahí pueden ver la parte gramatical, ¿sí? Porque La muchas escritura, veces la escritura, sí. exactamente, porque hubo una variación, como ya explicamos en capítulos anteriores, pasamos de una grafía antigua a una grafía nueva. Entonces, bueno, hay cambios tanto para los paraguayos como para los extranjeros que se están sumando a esta propuesta de los dichos y frases de los paraguayos. Ahí van a poder ver y compartir con nosotros y aprender con nosotros cómo es esto, ¿no? Exacto, sí, hay palabras, por ejemplo, que se escriben con C, como kabure y, que pasamos a escribir ahora con K, Sí, ¿verdad? sí. Son cambios radicales. Ujú. Entonces, realmente debemos poner mucha atención, y si nos equivocamos un poquito, entonces sí, gracias a Dios ustedes están ahí para hacernos notar Ujú. y corregir esos pequeños errores, ojalá que sean pequeños. Ojalá. El famoso Gerard también toda la vida se escribió con Y. Hay muchos medicamentos Exacto, de publicidad no pagada, Jerón, por ejemplo, que no puede sí, venir a cambiar ahora y poner Jerón, ¿verdad? exacto. O Y sea, como se decís vos, mantienen. Aramis, si yo escribo con J, Ujú. no hay respuesta, no entra, no. No. ¿Entendés? Ujú. No, porque siempre se escribió con Y y eso Así queda, mismo. Así eso mismo. Hay queda. cosas que no se pueden. Los nombres de las ciudades también, ¿verdad? Eso desde luego que sí está Sí. ya determinado de que no se cambian. Exacto. Cacupé, por ejemplo, Sí. es con C. Sí. Siempre fue con C y Sí. no se toca, no se cambia acá porque eso ya tiene ya otra dimensión, ¿verdad? Así Tiene ya otro mismo. impacto. Ujú. Bueno, y esas cosas que vamos teniendo en cuenta con el pasar del tiempo, ¿no? Bueno, comenzamos a desarrollar dichos y frases de los paraguayos, parte 3, ¿te parece? Genial.
Bueno, la primera palabra que igualmente dejamos arriba en el video, ¿verdad? Queda en la parte Ujú. superior fija durante durante toda la explicación de la frase, Sí, como para que puedan ver qué significa. Acuérdense, la traducción es literal de sí, muchas cosas. totalmente. Sí, hay No es muchas que cosas que prácticamente son imposibles de. exactamente, Solamente ya pasamos a explicar lo que queremos decir, ¿verdad? exacto. Como explicaron varios seguidores también. Sí, Amigo, le dicen, no es una traducción literal. específica, sino es lo que significa, le dicen. Y Sí, bueno, sí, sí, agradecemos mucho a esas personas que muchísimas nos gracias. dieron ese tiempo precioso también, ¿verdad? Para Sí, poder ayudarnos a que la gente que no puede entender, sí. entonces Sí, también porque ellos muchas veces mismos. se nos escapa más. Hay muchísimos mensajes, muchas cosas que contestar, tanto lo que se ve como lo que no se ve, que son los Sí, mensajes de WhatsApp, que son los mensajes del Messenger, ¿verdad? Del privado. O sea, es un trabajo bastante interesante el que hacemos. Tenemos un caudal de 25 a 30 mil personas al mes en las redes sociales. ujú. Y en YouTube tenemos entre 100 y 150 mil personas al mes interactuando y Y estando en es el lo que las canal. estadísticas nos dan a mí, Sí, porque ese también es un trabajo que vos tomaste sí, de verificar esas así mismo. estadísticas de las distintas plataformas, de modo a también a que podamos nosotros ver dónde debemos mejorar, Sí, qué hacer, cómo hacer sí. y hallar un equilibrio, Y sobre ¿verdad? todo contestar a la mayor cantidad de personas posibles, Sí, que es por eso nuestra... valoramos mucho y agradecemos a esas Sí, personas, como dije, que se toman el tiempo de sí, darnos esa manito, esa ayuda gracias. de poder aclarar mejor las cosas. Así mismo es. Bueno, comenzamos entonces. Entonces, dichos y frases de los paraguayos, parte 3 comienza con Exacto. Shekala'a. Shekala'a. ¿Qué Shekala'a. significa Shekala'a? Bueno, Shekala'a es una palabra que yo le escuchaba mucho decir a mi hermano al Ujú, referirse a sus amigos, ¿verdad? ujú, Qué sé yo, cuando era adolescente, él tenía muchísimos amigos. Maiko Shekala'a, mm. Shekala'ato. Esa ya era una expresión de cariño muy grande. Y era como decir mi hermano, Íntimo. sí, mi amigo del alma, mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi compinche, mi Ujú, cuate, ¿verdad? sí. Y sobre todo en aquella época los chicos de 15, 16, 17 años jugaban todavía, por ejemplo, a los vaqueros. Ujú, Hoy día le llamamos polibandi, ¿verdad? Los chicos le llaman sí. polibandi, que los de ahora mismo ya no conocen No, tampoco lo que es tampoco. jugar al polibandi. Creo que ya no. Bueno, pero una generación que sí, creo que vos todavía Sí. jugabas al... Nos divertimos muchísimo. Bueno, entonces estaban de moda las películas de vaqueros. Sí. Y entonces, mis hermanos, mi hermano, que yo tengo un solo hermano, que es el mayor de la familia, y sus amigos, que eran muchos, jugaban Mm, eso, en el malezal que abundaba, ¿verdad? ujú, Había casi frente a mi casa un malezal enorme, un patio baldío, y entonces allí, en ujú. ese lugar jugaban, y era Shekala-Ato. Eso también con el tiempo fue cambiando, hoy de día ya le dicen Shera'a, inclusive dicen Sheinu y otros Angiru, She Angiru, o Sí, sea, mi amigo del alma. sí. Mi Eso es, She hermano. Angiru es amigo del alma, que Sí. a mí me parece una frase Hermosa. maravillosa. Hermosa. Sí, amigo del alma. ¿Sabes lo que Sí. es decir a mí? She Ay, Angiru, sí. Sí. el amigo de mi Tengo alma. varios amigos del alma. Sí, Mm, tenemos la gracia de tener a mí sí. amigos del alma. Y bueno, es eso lo que significa Sí. Shekala'a. Shekala'a. Creo que Hermoso. se usa poco o nada ya hoy Sí, día, así y como hay, tal. justamente ahora que dijiste eso, que las palabras van cambiando, van pasando de moda, hay personas que dicen, pero eso ya pasó de moda. Sí, pasó de moda, pero lo que nosotras tratamos de hacer es que esto Perdure. perdure, ¿verdad? Ya no se usa, igual, es parte de la historia y Sí, hay que justamente leí que alguien dijo, ya no se habla así. no, ya no se habla y hay muchas palabras así como todo, como la ropa, como los peinados cambian de Totalmente. moda, claro. ¿Para qué ir lejos? El modo de comer, El modo de comer. la comida hoy día es otra Sí, cosa, la moda. sí. En la casa, por ejemplo,
cada tantos años, pues tales o cuales tipos de baños o de Sí. azulejos pasaron de Y moda. así mismo es esto, Y ¿no? sí, Las frases, es la el evolución, modo. llamémosle evolución Exactamente, o pero igual, involución, no sé, bueno. sí, pero igual queremos mantenerlo en el Sí, tiempo, por eso lo eso hacemos. es lo bueno, o eso es Sí, lo que buscamos realmente, porque uno no debe olvidar sus raíces. así mismo es. Entonces, es importante conservar, mantener Sí. ese origen, esas palabras, esos dichos, ese sentimiento o Ujú. esos sentimientos, mantenerlos Para intactos. que sepas lo que tu abuelo o tus Es que da tíos o tanto tu gusto papá, para mí sí, sentarte con tus amigas de la infancia, con tus amigas y acordarte de las travesuras, de sí, cómo jugábamos, de cómo eran nuestras ropas, sí. de cómo nos manejábamos, que andábamos descalzos. Hace poco leí también en uno de las respuestas En uno de los en uno de los comentarios, comentarios que justamente, me veía de chiquita, de mm, niña, ¿no? Pasar frente a su casa sí, seguramente en la moto, porque teníamos o bicicleta o moto, era un lujo en realidad tener moto en aquel tiempo, la moto era de mi hermano. sí, Y descalza, ¿verdad? Entonces con los pies descalzos, nosotros vivíamos así, qué descalzas, gusto. Qué épocas, descalzos. ¿no? Qué Sí, época. los zapatos usábamos para ir al colegio o para algún acontecimiento muy Especial. especial.